Otra cosa que aprovecho para decirles que estuve mirando los trabajos de funciones y a varios le puse rehacer porque tienen algún detalle en alguno de los dos ejercicios o los tres. El problema es que, o sea, si nosotros pediríamos los 20 ejercicios y haces, no sé, 15 bien y 5 mal, se pondría aprobado. Pero como pedimos tan poquitos, 3, y si tienen error en esos 3, la idea es que los rehagan para ver si terminaron de entender, ¿sí?, los conceptos. Muchos lo que hicieron fue poner la lista, en el de los meses, poner la lista fuera de la función, ¿sí? Eso, si bien no da un error, eh, está mal, ¿sí? Por definición está mal, porque eso pertenece a la función. Eso lo vamos a ver más en profundidad el miércoles en clase. Quiero nada más que vean que muchos tienen rehaceres porque por ahí en algún detalle se equivocaron en una pavada, pero que es conceptual y es importante. Por eso tratan de rehacerlo y subirlo de vuelta. Bien. Empiezo con la comisión 8, el parcial, ¿sí? Este era el primer punto, ¿sí? Dice: marque los errores de sintaxis que encuentra y explique qué son esos errores. Bueno, un error de concepto que se ve, que la mayoría lo puso, es primer número está mal escrito y segundo número también está mal escrito, ¿sí? Otro grosero también es que imprime el resultado final y no está declarada esta variable, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que falle. Bien, esos son los dos errores más grandes. Después había otro que acá lo que se pasa son números, ¿sí? Se multiplican estos dos números y después le suma 3. Si yo los dejo como está y al pedirlos con input, acá voy a estar mandando string y esto va a fallar, ¿sí? Acá hay otro error que no todos lo vieron, pero es otro error, ¿sí? Bien, ¿dónde está la invocación? La invocación de la función es esta, acá, ¿sí? Yo esto lo copié, me parece, acá. Esta es la función, ¿no? Acá está la invocación, res igual. Esta es la invocación, que es donde llamo a la función, ¿sí? Con sus parámetros. Acá la estoy invocando. Y acá la estoy definiendo, ¿sí? Todo esto es la definición de la función. El nombre, los parámetros y lo que hace, ¿sí? Las sentencias que ejecuta. Eso es todo lo que define a esta función. Y esta es la invocación, ¿sí? Esa es la pregunta B. Y la C era: marque cuáles son los parámetros formales y cuáles son los reales. Estos son los parámetros formales, ¿sí? Porque formalmente la función acá adentro los va a llamar n1 y n2, y los parámetros reales son estos, ¿sí? Los que realmente van a tener un valor acá. Primer número y segundo número van a tener el valor que se le asigne el usuario, ¿sí? Bien. ¿Dudas con este? Otra cosa de la nota, la idea de esta clase es más o menos sacarse las dudas más grandes que tengan del parcial, ¿sí? Por como perdimos el miércoles, poder avanzar. No, esta clase no es una clase, claramente, pero no es la idea de reemplazar esto, lo vamos a ver igual el miércoles. Lo que sí, que por ahí no tengan que esperar tanto tiempo para ver el parcial. Los que desaprobaron es porque se han equivocado en algún ejercicio que entiendo que era muy conceptual. Pero, digamos, tómenlo, digamos, no lo dramaticen, digamos. Es un parcial de dos prácticas nada más. Es más nada para tener un nivel, para que ustedes sepan en qué nivel está, más que nada. Porque el parcial más importante es el que viene después, el último, ¿sí? El segundo, donde van a estar funciones, el if, el while, ¿sí? Todas esas cosas, más lo que ya vimos. Entonces, aprobando ese parcial, este primero lo pasan caminando, ¿sí? Entonces, si les fue mal en este parcial, pónganse un poco las pilas para, para estar a tono para lo que viene, más que nada. Bueno, con este, ¿tienen alguna duda? ¿Alguno? De la corrección que le hice o, o algo que hayan hecho mal o bien o no se entienda, o sigo con el otro. Bien, bueno, si no tienen dudas, sigo. Después teníamos este.
que este lo vimos res igual. Voy acá. Lo muestro en el código acá. Esto es, acá va la llamada a la función, la invocación, ¿sí? Acá estoy llamando a la función, esto va a venir acá con los dos parámetros, va a ejecutar esta cuenta y va a retornar ese valor, ¿sí? El return va a devolver ese valor. Entonces tienen que entender que esto es como que se va a transformar en el resultado. Supongan que el resultado es 34. Esto va a terminar siendo 34. Y es lo que se le guarda o se le asigna a esa variable res, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Que era el igual ese? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy guardando el resultado que me da la función, que me retorna, lo estoy guardando en esa variable. Bien. Bueno, estoy acá entonces. Este era muy sencillo, lo habíamos visto en el Kahoot, ¿sí? Lo tenían eh, en las diapositivas también. Bueno, este estaba bien, este está mal porque deja un espacio, este está bien, este está mal porque empieza con número, este no todos se dieron cuenta. Está mal porque empieza con un número. Este está mal porque está entre comillas el nombre. Y este está bien, ¿sí? Muchos acá le pifiaron sobre todo en este, ¿sí? ¿Dudas con esto? Esto parece más bien sencillo, es conceptual, digamos. Era fácil ese. Bien, ¿qué valores toma Z en estas diferentes sentencias? Bueno, acá los que desaprobaron generalmente lo hicieron mal porque empezaron a hacer la cuenta, digamos, ¿sí? Acá yo tengo un entero y tengo una string, ¿sí? Yo los puedo multiplicar, ¿sí? Y el resultado, acuérdense, multiplicar un entero por un string y va a ser repetir ese string la cantidad que define el entero. En este caso el entero es 2, entonces va a repetir el 20 dos veces. ¿Sí? Entonces en esta situación era válida. Pero acá ya no puedo sumar un string y un entero, no los puedo restar ni lo puedo dividir. Esto iba a dar error. Y muchos acá hicieron 2 dividido 20, 20 menos 2, hicieron la cuenta como si fuesen dos enteros, ¿sí? Eso estaba mal. ¿Dudas con esto? Ustedes frenenme si tienen una duda. Tengo dos variables asignadas a un string, ¿sí? La variable A es el string abril y la variable B es el string Zoe. Print A menos B, esto va a tener un resultado booleano que se va a imprimir. Vamos a hacerlo. Vamos a comentar esto. Esto lo podríamos borrar. A igual abril y B igual Zoe, ¿sí? O sea, una empieza con A y otra con C, ¿sí? Viene al extremo y creo que es A menor a B. A menor a B, sí. Bueno, lo de menos era el resultado, ¿no? La idea era, ¿qué retornaba esto? Esto es una comparación, va a tener un resultado booleano, verdadero o falso, si A es más chico que B. Y también preguntaba cómo el intérprete lo iba a resolver. Y se acuerdan que vimos en clase que lo que hacía era buscar los códigos ASCII según el orden y ver cuál estaba primero, cuál tenía el ASCII menor. Y bueno, el A tiene el ASCII menor que el Z, ¿sí? Entonces A es menor a Z, esto debería dar verdadero, ¿sí? Y da verdadero, ¿sí? Era el resultado que era verdadero. Y aparte explicar por qué. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, con los códigos ASCII, ¿sí? El código ASCII A es menor al código ASCII Z y los dos en minúscula. Acuérdense que las mayúsculas tenían otro rango, ¿sí? Pero en este caso, a propósito, están las dos mayúsculas, así lo podían hacer más fácil, ¿sí? Que era como un ejemplo de los que vimos. Bien, acá también se les complicó y era muy parecido a la práctica.
Realice un programa en Python que permite ingresar 3 números decimales por pantalla, calcule el promedio e imprima un mensaje mostrando los 3 números ingresados y su promedio. Este era el mensaje. Este era el mensaje que tenía que imprimir. Lo voy a poner acá como un comentario. O sea, no era imprimir solamente el resultado, darle un formato, ¿sí? Bueno, voy a copiar todo el problema así, me quedo ya. Ahí está. Bien, entonces realiza un programa que permite ingresar 3 números decimales, ¿no? Entonces le puedo poner N1, float, input, ingrese num1, N2, lo mismo, lo voy a copiar y le voy a poner num2, N3 igual, lo copio, N3. Ya ahí tengo los 3 números como float, ¿sí? Que es lo que me pide que sean decimales. Y después el promedio, ¿sí? Entonces, promedio igual N1 más N2 más N3, y este resultado, como sé que son 3, lo divido por 3, ¿sí? Así. Y ahí ya tengo en promedio el resultado. Y ahora voy a hacer el print, o podría poner mensaje, y acá hago el promedio es la coma, promedio, coma, para los números, coma, N1, coma, N2, coma, y N3. Todo este es el mensaje, ¿sí? Y después puedo hacer un print de ese mensaje, ¿sí? Hice un paso de más, ¿sí? Podría haberlo evitado. Ahí creo que está bien. Vamos a ejecutarlo. 6, 25 y 36. El promedio es 19 para los números 6, 25 y 26, ¿sí? Fíjense que me pone la coma, digamos el punto decimal, porque los números, aunque yo los ingresé enteros, siempre los tomó como decimales, ¿sí? Bien. Acá también muchos tuvieron problemas. Algunos pusieron los números directamente, ¿sí? Y acá decía ingresar 3 números decimales por pantalla. Y no tenía sentido que ustedes pongan los números. Es un programa que siempre corre igual, digamos. ¿Con este tienen alguna duda? ¿Alguno que lo haya hecho de otra manera o algo que no se entienda? Bien, bueno. Después tenemos este, ¿no? Como es una foto no lo puedo copiar. Bueno, tenemos nombre, Juan, Pedro e Inés, ¿sí? Y a nombre le agrega con el método append otro nombre, Carlos, ¿sí? Y después imprime nombre. Bueno, esto de movida está mal porque está definido como una tupla. Entonces no le puedo agregar un número, ¿sí? Ese sería el error, ¿sí? Este append va a fallar porque esto está definido como una tupla porque está entre paréntesis. Acuérdense que entre paréntesis yo defino tuplas. Entre corchetes defino listas. Si hubiese sido una lista, esto no hubiese generado un error. Una pregunta, profe. Sí, Una pregunta, ¿se escucha ahí? se escucha perfecto. ¿El punto append es una función o qué es? ¿O qué sería el código inicial? ¿Qué punto? ¿El punto append qué sería una función? Append El para agregar. Sí, es es una un función. método. Ah, es un método. Ah, bueno, Es un tenía que método. seguir. Sí. Ustedes Gracias. igual, ustedes véanlo, métodos y funciones, como lo mismo por ahora, ¿sí? A medida que vayan avanzando en la carrera, digamos, lo van a ir separando. Eh, pero son digamos, dos maneras de ejecutar un subprograma, digamos, ¿sí? Un método o una función. ¿Sí? Este método lo que hace es agregar a esta lista un elemento, ¿sí? Cuando lo hacemos con una tupla no falla. Bien, voy con el segundo.
decía que retornaba esto y si retornaba error, ¿sí? Iba a eliminar 45 y después 23. 0, 1, no, el 23 y después el 65, ¿sí? Iba a eliminar dos veces la misma posición. Los va a poder eliminar, no va a haber error, ¿por qué? Porque es una lista, a una lista se le puede eliminar. El índice está bien, porque acá tengo del 0, 1, 2, 3, 4, del 0 al 4 tengo 5 elementos, el rango está perfecto, así que esto no iba a generar ningún error. Lo que iba a retornar es 35, 45 y 23. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo veamos el código o ahora se entiende? Los que no entendían, ¿no? ¿Está claro? Bien, bueno, eso era todo el examen. ¿Sí? ¿En qué más se equivocaron? Bueno, pocos pudieron determinar cuáles eran los parámetros formales y los reales. No terminaron de sacar todos los errores que había acá. Pocos se dieron cuenta del input, ¿sí? Que esto al ser un string acá iba a fallar. Y lo mismo de la invocación y de la función. En esto como los que les faltó completar o los que no lo hicieron. En este, bueno, muchos lo pusieron como válido. Después la mayoría se dieron cuenta. La gran mayoría, y sobre todo los que desaprobaron, hicieron los cálculos como si fuesen dos números, ¿sí? Cuando está clarísimo que esto es un string y no es válido. Estas tres operaciones de acá no son válidas, solamente es válida esta. ¿Sí? Que esto es muy conceptual y básico, lo vimos en las primeras clases, los datos, los tipos de datos y las operaciones válidas para cada tipo de dato. En este muchos pusieron que era verdadero, algunos pudieron explicar cómo lo resolvía el intérprete. Y después, bueno, este no lo hicieron muchos, ¿sí? Era por ahí el que más tenían que escribir. Era muy parecido a la práctica, que ya la habían entregado, ¿sí? Y es lo básico, digamos, para empezar digamos, para ahí montar el conocimiento de funciones condicionales y otras estructuras de control. Es fundamental que puedan resolver algo sencillo como esto, donde tenemos dos inputs, una operación fácil como un promedio y un print, digamos, con algún formato establecido. Si lo que no les salió practíquenlo. Si tienen duda, avisan y lo vemos. Bueno, en esta muchos cayeron en la trampa con el append, ¿sí? Y dijeron que esto imprimía Juan, Pedro, Inés y Carlos. Y en este muy pocos se equivocaron. La pegaron la mayoría, ¿sí? Bueno, este es el parcial de la comisión 8. Ahora voy a mostrar el parcial de la comisión 9, ¿sí? Los que tienen la 8 y se quieran ir, se pueden ir. El de la comisión 9 era era medio similar. ¿Sí? Gracias, profe, por la duda. Dale, me despido. Buenas noches. Chau, chau. Bien, este es el código, era muy similar, ¿sí? Los errores de sintaxis acá son: esta variable está mal, segundo número, porque no tiene el guión bajo. Después lo mismo, esto hace un cálculo numérico y hay dos strings, estoy pidiendo, entonces esto iba a fallar. Otro error es que acá estoy llamando a la función algo2 y no existe, la función es algo, ¿sí? Otro error es que acá paso la variable x y no está definida, ¿sí? Y la función tiene como parámetro formal uno solo y acá le estoy pasando dos parámetros reales, eso también está mal, ¿sí? Y acá también n multiplica en 1 por n2 y n2 no está, esto también sería un error. Acá teníamos muchos más errores para marcar. Y después, bueno, lo mismo, acá está la invocación y acá está la definición de la función, ¿sí? Los parámetros formales y los parámetros reales, estos que están acá, ¿sí? Bueno, no me detengo mucho más en esto porque recién lo expliqué con el otro, ¿sí? Bien, y acá era muy similar, ¿sí? Los que estaban mal era este y este, ¿sí?
Muchos este lo pusieron como bien, ¿sí? Y está mal, porque tiene un espacio. Muchos se equivocaron, la mayoría todos lo pudieron sacar. Después acá teníamos dos strings en vez de un entero y un string, y estas eran las operaciones, ¿sí? Entonces acá podíamos sumar, no podíamos restar, no podíamos multiplicar ni dividir, solo era factible esta operación que daba un 3-4, ¿sí? La concatenación de estos dos strings. Restar daba error, multiplicar daba error y dividir daba error. Bueno, acá también muchos utilizaron como si fuesen dos enteros y operaron, ¿sí? Hicieron las operaciones con dos números, ¿sí? También un error de concepto importante porque lo vimos como tipos de datos y operaciones y no se podían hacer. Bien, y acá era algo diferente. Tenía dos nombres y le hacía len a cada uno y los comparaba. Entonces lo que está haciendo acá no es comparar por el orden alfabético quién está primero en el código ASCII, sino que estaba comparando la cantidad de letras que tiene cada nombre, ¿sí? Entonces len de nombre 1 me iba a dar 5 y len de nombre 2 me iba a dar 3. Y va a dar verdadero esto, porque 5 es más grande que 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función len me devuelve la cantidad de caracteres o de elementos que tiene la colección. En este caso la colección es un string, entonces me devuelve la cantidad de caracteres, ¿sí? Bien, vamos a hacer este. Bueno, acá me dice, realice un programa que permite ingresar dos nombres por pantalla e imprime un mensaje con los nombres y su cantidad de letras totales. Ejemplo, nombre 1 y nombre 2 tienen X cantidad de letras. Acá muchos entendieron imprimir la cantidad de letras de cada uno, pero bueno, el mensaje, el ejemplo, digamos, era más claro en ese sentido. Entonces tengo nombre 1 igual, hago un input porque estoy pidiendo un string, ingrese nombre 1 y tengo nombre 2 igual a input, ingrese nombre 2. Bueno, como tengo que informar la cantidad total de letras que tiene, bueno, puedo tener un total igual a len de nombre 1 más len de nombre 2, ¿sí? Algunos hicieron len de la suma de los dos, está bien, ¿sí? Hicieron algo así. Len de más lo sumo, concateno los dos nombres y después les calculo el len, ¿sí? Era válido también. Bien, y después bueno, vamos a poner mensaje como hicimos recién para concatenar todo acá. Nombre 1, que es la variable, le concateno el i, le concateno la variable, el valor de la variable nombre 2 y le concateno el mensaje tienen y acá le pongo el total y acá cantidad de letras, ¿sí? Ahí tengo el mensaje y se lo puedo pasar a print, ¿sí? Para que lo largue en pantalla, ¿sí? Vamos a ver si no me equivoqué en ninguna. Nicolás, Juan, bueno, así. Nicolás y Juan tienen 11 cantidad de letras, ¿sí? Bien. Era como el de la comisión 8 era de números, parecido a la práctica, este era con string, parecido a la práctica también, ¿sí? Bien. Y acá estos dos errores, como salía en pantalla. El mismo que el de la comisión 8, pero con códigos diferentes. Acá tengo una lista y lo que pide es cortar un substring, ¿sí? Acuérdense, cuando poníamos substring, lo que hacía era, acá te dice dónde empieza, incluido, y esto no lo incluye, el 3 no lo incluye. Entonces esto me va a dar el 1 y el 2, Pedro e Inés, ¿sí? Esto más que nada es práctica, ¿sí? Es practicar
de una lista o de una tupla, traerte elementos y ver cómo va jugando con estos índices y viendo cómo funciona. ¿Sí? Esto me está diciendo que empieza a cortar ese substring, esa subcadena de esta tupla en 1 y hasta 2, porque a 3 no lo va a incluir. ¿Sí? Entonces esto devolvía Pedro e Inés. Muchos pusieron acá que daba error, ¿sí? Porque 0, 1, 2 no existía el elemento 3. ¿Sí? Pero acá no estoy accediendo al 3, sino que estoy recortando la cadena hasta el 3. Bien, y en este sí casi le pifiaron todos. Tengo 5 elementos, edades, y las elimino. ¿Sí? Eliminar es correcto porque es una lista, entonces puedo eliminarla, ¿sí? No caigo en el error de tener una tupla. El problema es que yo elimino la 1, que es el 45, y después cuando quiero eliminar el 4 no existe, porque ahora cuando elimine el primero, la tupla quedó de 0 a 3. Entonces cuando quiero eliminar el elemento 4, me va a fallar, ¿sí? Vamos a hacerlo. Por ahí porque era medio confuso. Sí, eso estuvimos discutiendo, profe, con otro compañero. Sí. Decíamos, ¿cómo puede ser que no podamos eliminar el 4? Pero nunca que primero eliminábamos Claro, el un orden era el lugar. tema. Si el Sí, sí. orden estaba distinto, se podía. Sí, sí, decíamos, pero si el 4 es el 34. Claro, Nos dimos cuenta que ya habíamos eliminado uno. claro. Esa era la duda que teníamos. Claro, te dice que el 4 está fuera de rango, ¿sí? Porque vos en el primero eliminás este y después cuando querés venir a buscar el 4 no existe. Porque ahora el 34 pasó de 4 a 3. Sí, sí. Sí. Era finito igual este. Sí, sí, no, nos confundimos ahí en ese tema nada más. En No lo tuvimos en cuenta. Claro, sí. Si yo cambio no tengo problema, porque al eliminar primero el cuarto, los demás no cambian su posición, ¿sí? Porque estoy eliminando el último. Claro. Pero cuando elimino Sí, uno sí, del claro. medio, de ahí para adelante cambian toda su posición, ¿sí? Sí, sí. Ahora lo entiendo. Era eso. Gracias. Bien, ese era todo el parcial, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguno que haya desaprobado, o el que aprobó, o la duda que tengan sobre el parcial, me dicen y lo vemos, ¿sí? Con algún ejercicio en particular que crean que estaba bien o que estaba mal, me dicen. Si no, cortamos acá y yo lo estoy grabando, así que lo subo a YouTube ahora mañana ya lo subo y lo dejo subiendo para los que no estuvieron puedan tener por lo menos un pantallazo del examen. Y el miércoles que viene, los que no lo ven, las dudas las vemos ahí ese mismo miércoles, ¿sí? Pero quería por lo menos que tengan antes de la clase que viene una revisión así media rápida del parcial y puedan plantear dudas si les quedaron. Bueno, si no tienen dudas... No, por mi parte no, profe. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Hasta luego, un fin de. Gracias.